les solicitaba que me indiquen cuál fue la participación de cada uno al momento de al momento de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Equipo 1, por favor. Ya voy, espera un momento. Claro que sí, Elis. Adelante. Sí, ¿sí se ve? Sí. Bueno, a nosotros nos tocaron dos problemas y el primero es un objeto cúbico de dimensiones de 0.608 metros en un lado y con una altura y con pues, 4.450 newtons. Está suspendido sobre un tanque abierto dentro de un tanque abierto con un líquido con densidad de 944 kilogramos sobre metro cúbico, como nos mostraba en la figura. Y nos pide primero obtener la fuerza descendiente total ejercida sobre el líquido en su parte superior. Entonces, bueno, lo hacemos con la fórmula para la parte superior, y obtenemos que la fuerza es igual a la presión inicial, que es la presión de la atmósfera, más a la densidad del fluido por el valor de la gravedad, y bueno, esto multiplicado por 3 veces las dimensiones del objeto sobre 2 por la dimensión del objeto al cuadrado. Entonces, pues tenemos una fuerza en la parte superior de 40.454.95 newtons, y pues para la parte inferior de la fuerza, pues es la fórmula parecida. Sin embargo, nuestra expresión es multiplicada solo por la dimensión del objeto sobre 2. Entonces, bueno, de esta manera obtenemos que la fuerza ejercida que actúa sobre la parte inferior del objeto es de 38.375 por 70.69 newtons. Y para el punto C nos pedía calcular la tensión de la cuerda. Entonces, pues tenemos que la tensión de la cuerda es igual a el peso menos la fuerza que era ejercida no recuerdo cuál era, perdón. Hacia abajo más la fuerza ejercida hacia arriba del objeto. Y pues ya calculando, tenemos que son 6.529.26 newtons. Y bueno, último nos pedía calcular la fuerza de flotación utilizando el principio de Arquímedes. Y pues ya tenemos que la fuerza de flotación pues es igual al volumen del objeto, que sería pues la dimensión que tenemos al cubo, por la densidad del líquido y también por la gravedad, el valor de la gravedad. Y pues ya obtenemos que son 2.079.60 newton. ¿Y el segundo lo expongo de una vez o...? Sí, ahorita, nada más, antes de que avances, Iris, una pregunta, ¿en qué hicieron, en qué capturaron el archivo? Sí, fue en Word. Ok, bueno, con Word todavía hay forma de mejorar la presentación de las fórmulas. O sea, yo no estoy peleado bueno, antes sí estaba peleado con hacer las cosas en Word, pero si aprende uno a trabajar bien con Word, puede uno presentarlas de una manera más, amigable
Y la otra es que, bueno, creo que habían comentado por ahí que el maestro Claudio les enseñó también a usar leaks como una alternativa en caso de que no se avienten a utilizar látex directamente. Entonces, bueno, nada más es una recomendación para que vayan viendo más presentables las ecuaciones. Sí, está bien. Entonces, sí, paso con el segundo. Sí, por favor, Iris. Y bueno, el segundo problema, pues nos hablaba sobre las salidas de la alcantarilla de una casa que estaban construidos a 8.16 metros bajo el nivel de la calle. Y la alcantarilla que está construida a 2.8 metros también bajo el de la calle. Y nos pidió encontrar la diferencia del mínimo de temperatura que tenía que ser creada pues por la bomba para poder transferir el agua con una densidad de pues 926 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces pues tenemos que la diferencial entre ambas presiones será pues la presión en la salida de la alcantarilla menos la presión en la alcantarilla. Y entonces tenemos la expresión para la salida de la alcantarilla que será igual a la presión inicial más la densidad del objeto multiplicado por la densidad del líquido, por la gravedad, por la altura a la que se encuentra. Y lo mismo con la presión en la alcantarilla, solo que pues la altura será tomada en cuenta pues como la altura donde está. Y tomando entonces podemos sustituir estas expresiones pues en la ecuación que teníamos primero. Y pues si despejamos, podemos obtener una forma más simplificada que sería igual la densidad por la gravedad y esto pues por la altura de las salidas menos la altura de la alcantarilla. Y tomamos la presión, no, la diferencial, entonces la diferencial de la presión será igual a la densidad del agua, que es 996 por la gravedad, y la diferencia de las alturas, y pues tenemos un diferencial de la presión de 5.52 por 10 a la 4 pascales. Muy bien. ¿Cuál hubo más problema? ¿Alguien más de tu equipo que me diga en cuál se les complicó más comprender cómo resolver el problema? ¿Quién más hay del equipo 1, chicos? Itzel creo que no se puede conectar porque está lloviendo en su casa. Ok. Y ella me dijo que no tenía, no, su computadora no estaba jalando ahorita. Ok. ¿Y quién más estaba en tu equipo, Iris? Antonio y Bruno. Y Bruno también estaba conectado y se desconectó de pronto. Ok. Es que no pudimos comunicarnos con él por... Ok. Sí, no te preocupes, justo por eso es que les pido esta parte de que me escriban en el documento que me entreguen para que vayamos viendo cómo resolver estas situaciones. Bien, gracias, Iris. Entonces, bien, bueno, entonces tú cuéntanos, ¿cuál te costó más trabajo o cuál les costó más trabajo? Comprender, o sea, una vez que ya entiende uno el problema, ya resolverlo, ya es un poco más fácil. Ahorita tú lo explicas, pues ya habiéndolo entendido, pero ¿cuál te fue más complicado o cuál les fue más complicado comprender en un principio? Creo que fue el primero el que nos costó un poquito más para entender un poco cómo usar las fórmulas en los dos primeros incisos, ajá, esta. Porque no estamos seguras si esta parte, la de 3L sobre 2 y 2L sobre 2, la estamos usando bien. También porque teníamos un poco de dudas sobre la traducción de la pregunta. Ok, Entonces, esta parte. muy bien. Ok, gracias, Iris.
Vamos ahora con el equipo 2, por favor. ¿Sí se ve? Bueno, aquí está el primer Nada más, ¿lo problema. puedes hacer un poco más, más grande, por favor? Ah, Perfecto. Bueno, ese es el primer problema. Una fundición de hierro que contiene varias cavidades pesa 6.130 newtons en aire y 3.970 newtons en agua. ¿Cuál es el volumen de las cavidades en la fundición? La densidad de hierro es de 7.870 kilogramos por metro cuadrado, por metro cúbico. Aquí ponemos los datos, la presión del aire, del agua, del hierro y la gravedad y la final. Aquí la solución es sustituir bueno, más bien ponemos que la presión del aire es lo mismo que masa por gravedad, ya que no hay ninguna otra fuerza para causar más aceleración. Y eso es lo mismo que la presión por el volumen por la gravedad. Y ya sustituyendo esto con la presión del aire, nos da que el volumen de hierro es la presión del aire entre la presión de hierro por la gravedad. Entonces, el volumen desplazado es la suma del volumen del hierro más el volumen de las cavidades. Entonces tenemos que es igual a la presión del aire, presión final por gravedad y más el volumen de las cavidades. Y sustituyendo esto en la ecuación de WA igual WR menos C, donde WR es la presión del aire, WA la del agua y E es pues la presión final por el volumen por la gravedad. Son básicamente los mismos datos de acá. Tenemos que la presión del agua es igual a la del aire menos menos C, que es lo mismo que eso, solo si sustituimos valores. Despejando el volumen de la cavidad, tenemos que es igual a la presión del aire menos presión del agua, entre presión final por gravedad, menos la presión del aire por la presión del hierro entre la gravedad. Sustituyendo los datos, tenemos, bueno, no, todo esto que son los valores que dimos antes y resolviendo nos da 0.15 metros cúbicos para el volumen de la cavidad. Nada más un detalle, no es presión, es peso del agua. O sea, es el peso o sea, la P la pusieron ahí, pero se refiere a peso, no se refiere a presión. Sí, es cierto, es que como ya se acostumbrado a leer P así. Sí, entonces, bueno, nada más hay que tener cuidado con eso, pero sí. ¿En qué hicieron el archivo? En Word. Ok. El mismo comentario que le hice a Iris, ¿no? O sea, todavía se puede mejorar la forma de presentar las fórmulas en el Word. Adelante. Bueno, el problema 2 es que, bueno, un tubo con forma de U contiene mercurio cuando 11.2 centímetros de agua se ponen en el brazo izquierdo. ¿Cuál es la altura que alcanza el mercurio en el brazo derecho con el nivel inicial? La altura, pues. La altura es 0.112 metros. Eso es 1.000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, pues, bueno, 9.81 metros por segundo cuadrado. Y el peso de mercurio es 13.534 kilogramos por metro cúbico. Y aquí es donde tenemos que encontrar la X. La solución, aquí se escribe al mismo nivel en las dos ramas de un tubo en U. Bueno, esta es la solución. El nivel de mercurio en un brazo del tubo se reduce a la cantidad de X, aumentará en X en el otro brazo. Y por lo tanto, la diferencia neta en el nivel de mercurio entre los dos brazos es 2X. ¿Ok? Es X de diferencia en cada brazo. Entonces, sustituyendo la altura por 2X, entonces es HPWG igual a 2X por peso de mercurio por G. Despejando X se obtiene esto, H por PW entre 2 por PM.
Y sustituyendo con los valores que ya teníamos acá, pues bueno, esto que da como resultado final 0.41 centímetros. 41 centímetros. Y ya. Ok, la misma pregunta, ¿todavía tienen otra parte? No, ¿verdad? No. La misma pregunta, ¿cuál se les hizo más complicado de comprender? Pues el primero, porque el segundo es bastante directo. Ok. Gracias, José Ramón. Bien, equipo 3. Sí, aquí estamos. Adelante, Neri. A ver, comparto el PDF. Ahí se ve. Ujú. Bueno, pusimos aquí los integrantes que participamos y la fecha. El primer problema dice, aproximadamente un tercio del cuerpo de un físico nadando en el mar muerto estará por encima de la línea de agua. Suponiendo que la densidad del cuerpo humano es de 0.98 gramos sobre centímetro cúbico, encuentra la densidad del agua del mar muerto. Empezamos considerando la suma de fuerzas en y como está detenido ahí, o sea, ya está flotando el cuerpo, entonces la sumatoria de esas fuerzas debe ser igual a 0. Y por lo tanto el empuje menos el peso también debe ser igual a 0. Eso lo que nos quiere decir entonces es que el empuje debe ser igual al peso. Nosotros sabemos calcular el empuje y se calcula así. Algebraicamente es la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Y para el peso tenemos la masa del cuerpo por la gravedad, que también es igual al volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo por la gravedad. Necesitamos esto porque el dato que nosotros vamos a ocupar es la densidad del cuerpo. Entonces, ya tenemos, como ya teníamos aquí arriba que el empuje era igual al peso, ahora podemos sustituir esto igual a esto y despejamos lo que nos interesa, que en este caso era la densidad del líquido, porque la pregunta era encontrar la densidad. Entonces, despejando la densidad del líquido, tenemos que va a ser igual al volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo entre el volumen sumergido. La gravedad ya no participa porque está de los dos lados, entonces nos podemos olvidar de ella. Volumen del cuerpo, 3/3, porque pues todo el cuerpo entero. Pero lo que está sumergido solo son 2/3. Y la densidad del cuerpo. Y ya tenemos como resultado 1.47 gramos entre centímetros cúbicos. Y luego nos preguntaban esto, ¿por qué es mucho mayor que un gramo sobre centímetro cúbico? Y eso es debido a la gran salinidad de mar. El mar muerto es más denso que el agua de mar y muchísimo más obviamente que el agua dulce. Y es por ello que supera esa cantidad. El que sigue. Bueno, ese lo voy a exponer yo. Nos dice, supongamos una densidad a nivel del mar de 1.21 kilogramos por metro cúbico y nos pregunta cuál sería la altura de la atmósfera si la densidad del aire fuera constante. Entonces aquí definimos P como la presión a nivel del mar, que es una atmósfera que es 1.01 por 10 a la 5 pascales, y P sub 0 como la presión en la parte superior de la atmósfera, que pues ahí es 0. Entonces, de la ecuación para calcular la presión de un fluido de densidad constante, podemos despejar H y ya haciendo el despeje y sustituyendo los valores adecuados, nos da que si la densidad del aire fuera constante, entonces la atmósfera mediría
8 kilómetros, más o menos, 8.5 kilómetros. Luego nos pregunta en el siguiente inciso que qué pasaría si la densidad disminuyera linealmente hasta, hasta cero con altura. Entonces, como esta densidad varía según la altura, entonces vamos a tener una integral. La misma, esta ecuación sale de la ecuación anterior que teníamos, pero con una integral porque no es constante la densidad. Entonces, podemos hacer una grafiquita y como la densidad de la atmósfera disminuye linealmente conforme la altura aumenta, tenemos la gráfica esta que tenemos aquí. Entonces, identificamos los dos puntos de intersección con los ejes y calculamos la ecuación de la recta. Y entonces ahí, de esa ecuación de la recta, despejamos la densidad. Y entonces esa densidad la metemos en la ecuación anterior que tenía la integral. Y pues ya integramos eso. Y, a ver, Neri, va a salir. Ándale, ajá. Ahí pues es el procedimiento de la integración. Y ya luego, pues, de esa integral, del resultado de esa integral, despejamos h y metemos todos los valores correspondientes y pues ya nos da un resultado de 17 kilómetros. Muy bien, la misma pregunta. ¿Cuál se les hizo más complejo comprender? El segundo. ¿En qué sentido estuvo más complejo, Paulina? Primero, pues el primer inciso estaba fácil, pero luego el segundo inciso, pues como que sí me costó trabajo entenderlo y luego como que me costó trabajo llegar a la gráfica, como que no se me ocurría de otra forma. Pero ya una vez que bosquejé ahí la gráfica esa, pues ya saqué la densidad y la sustituí ya luego en la ecuación. Primeramente sí sabía que si no era constante la densidad, pues tenía que ser una integral de alguna forma. Pero pues sí, eso. Justo, ponle ahí en la parte de la integral, Neri, por favor. Ahí, ahí. Justo este tema, bueno, aquí te está planteando que es una ecuación de una recta y entonces tuviste que plantear cuál era tu ecuación de la recta que iba desde un punto hasta de una h inicial hasta una h final. Y justo esta parte en donde planteamos nuestras ecuaciones en términos de integrales, pues es porque estamos planteando realmente ecuaciones diferenciales. Casi todas nuestras ecuaciones en la física vienen de alguna diferencial, o sea, desde que vieron en mecánica. Bueno, no sé cómo habrán visto la definición de la segunda ley de Newton, pero recuerden que la segunda ley de Newton es el cambio de momento con respecto al tiempo, y eso es una ecuación diferencial. De hecho, en cinemática, cuando veían la definición de velocidad y de aceleración, y para calcular todas las ecuaciones de la cinemática que siempre se tiene que recurrir a estos trucos de integrales para poder encontrar la expresión de una manera más general. Entonces, sí, el planteamiento es lo que luego nos cuesta trabajo, pero una vez que ya se visualiza, a lo mejor van a tener una integral horrorosa. Y bueno, para eso pues existe software que nos va a salvar el pellejo para resolver las integrales. Muchas veces son integrales que no vamos a poder resolver más que utilizando métodos numéricos, pero sí es importante esta parte de, bueno, ¿qué quiere decir o qué quiere decir este planteamiento? Entonces, bien, o sea, el que les haya costado trabajo es símbolo de que están pensándole, y eso es bueno. Gracias, chicos. Equipo que sigue, por favor, equipo 4.
Un momento, por favor. Sí, claro. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Rachel, de Valente y yo, Erendini. Y nos tocaron los problemas. Ambas traducciones son propias. Tradujimos de lo que estaba en el programa originalmente en inglés. Y el primero es: asuma que la densidad de las pesas del atón es 8 gramos sobre centímetro cúbico y la del aire es de 0.0012 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué error fraccionario surge al estudiar la flotabilidad al pesar un objeto de densidad de 3.4 gramos sobre centímetro cúbico en una balanza granataria? Y para quien no sepa qué es una balanza granataria, son esas balanzas que lo usan en las tiendas y les ponen pesos a un lado. Ok, tenemos los datos, la densidad del atón, la del aire y el objeto. Entonces, dicen que el peso es del objeto al vacío es masa por gravedad. Entonces, y la propia definición de densidad, tenemos que la densidad del objeto es igual a la masa del objeto por su volumen. Esto sería 3.4. Entonces, despejando, el volumen sería la masa entre 3.4. Y luego, por principio de Arquímedes, sabemos que la fuerza de flotabilidad sería igual a la densidad por la gravedad por el volumen. En este caso, tenemos que la fuerza que debía haber ejercido el aire desplazado es igual al peso del propio aire. O sea, la masa del objeto por la gravedad sería igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Despejando la masa sería, y también quitando gravedad porque constantes, sería la densidad del aire por la masa entre el volumen del objeto. Lo mismo aplicaría para Atón, calculando las densidades. Bueno, aquí se nos pasó un 3.4, fue un error de dedo, ya sería un 8. Aquí despejamos que su volumen sería su masa sobre 8. Entonces, el peso del aire desplazado por la Atón sería de la masa en verdad, la masa por, su masa por la gravedad igual a su densidad, la densidad del aire por la gravedad por el volumen del atón. Lo mismo, casi lo mismo que lo anterior. Entonces, nótese que en ambos casos usamos que la densidad del fluido sería la del aire. Se mantiene el valor de m y no se necesitan unidades, pues no es necesario, como en los casos únicos de valores que tenemos, están dados en las mismas unidades. Entonces, el error sería la masa del objeto menos la masa del atón. Pero como estamos en un error fraccionario, sería la diferencia de masas entre la masa, o sea, hace la densidad del aire por los volúmenes. Y ya, haciendo cuentas, nos daría 2.0294 por 10 a la menos 4. Y nótese que el error fraccionario no tiene unidades, pues por la propia definición de este, es una razón sin unidad que no depende de las unidades con las que se mida. Bien, Erendini, ¿en qué? Supongo que sí lo hicieron en látex, ¿verdad? Ujú. Entonces, para que no aparezca una X en el por 10 a la menos 4, lo que se usa es una diagonal invertida y se escribe times, y eso ya va a aparecer la X del por que se utiliza para por 10 a la menos 4 y demás. Ujú. Para futuras, como un comando de referencia, pues. Adelante con el que sigue. El que sigue lo voy a explicar yo. Bien, Rachel. Ok, tenemos una alberca de natación tiene como dimensiones 80 pies por 30 pies por 8 pies. Ese pues va a ser su largo, por su ancho, por su altura. Cuando la alberca se llena con agua, ¿cuál es la fuerza generada por el agua en el fondo, en los extremos y en los lados? Esto nos regresó un poco al semestre pasado porque ahí vimos un poco de esto, entonces pues sabemos que la fuerza ejercida sobre el fondo va a ser la presión multiplicada por el área. Entonces, nosotros conocemos el área muy fácilmente porque pues está ahí escrita, ¿no? Es 80 por 30 pies. Dado que el trabajo está en el sistema, que estamos trabajando con el sistema inglés, podemos expresar la densidad como la fuerza por el volumen. Entonces tenemos que nuestra presión va a ser la densidad por la altura.
Considerando la densidad en el sistema inglés para el agua, pues la buscamos y es la que aparece en pantalla, que son 62.45 libras sobre pies cúbicos. Entonces nuestra presión va a ser esa densidad multiplicado por la altura, que ya habíamos comentado porque están los datos, que es de 8. Y pues nos da aproximadamente 500 libras sobre pie cuadrado. Con esto en mente, pues no nos queda otra cosa más que, pues conocemos el área, conocemos nuestra presión, únicamente los multiplicamos y tenemos la fuerza ejercida sobre el fondo de la alberca. Ahora, esta pues va a ser de 120.000 libras, no, sí, no, 1.200.000 libras. Bueno, eso. Ahora, ¿qué pasa para los lados? Ahí la cosa se complica un poquito. Y si bien recordamos nuestra clase de cálculo integral del semestre pasado, ahí habría que meter integrales. Pero ¿qué pasa? Hay algo curioso debido a la forma de la piscina, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la tasa de cambio de la presión va a ser constante. Entonces no es necesario meter la integral, sino que únicamente tomamos la presión promedio. Ya conocíamos la presión, para ello únicamente la dividimos entre 2 y pues únicamente multiplicamos por el área sobre la que estamos calculando la fuerza, ¿no? En este caso, pues se trata de los lados, entonces van a ser los 80 por 8 pies y pues la presión promedio, ¿no? Y eso nos va a dar 160.000 libras. Y ya pues nada más para el último, que es el caso de los extremos, es exactamente el mismo proceso, únicamente cambia el área, aquí se van a multiplicar pues 30 por 8 pies y ya multiplicamos por la presión promedio y nos va a dar 60.000 libras. Eso culminaría el inciso A de este problema. En el caso del inciso B, se nos dice, si no te preocupa el clima ni que el hormigón de las paredes pudiera colapsar, ¿es apropiado tomar la presión atmosférica en cuenta? Aquí la respuesta es que no. ¿Pero por qué? Bueno, nosotros estuvimos hablando sobre esta parte y de hecho fue un tanto curioso porque escribimos, si no consideramos que el clima altera los factores como la humedad del aire, que entonces también afecta la presión atmosférica, que en el lugar se experimente, si esta presión aumenta, aumenta la fuerza en que se ejerce sobre el agua y a su vez esta aumenta la fuerza que ejerce sobre las paredes de la piscina. Considerando que a mayor fuerza, mayor probabilidad de que las paredes colapsen, entonces resulta relevante tomar en cuenta la presión atmosférica, pero el inciso nos dice que no nos interesa ni el clima ni el hormigón, y como no nos interesa el futuro estado de la piscina, entonces decimos que no nos interesa en este momento tomar en cuenta la presión atmosférica. Muy bien. La misma pregunta que les he hecho a los otros equipos, ¿cuál se les hizo más complejo de poder abordar? Pues, para ser sinceros, el primero se nos complicó un poco más, porque como ya dije, el segundo tenía ciertas cosas de cálculo del semestre pasado, entonces en el primero nos tomó más tiempo procesarlo y entender qué es lo que nos estaba pidiendo y cómo atacarlo. Muy bien. Bueno, aquí esta última pregunta respecto a la presión atmosférica, pues sí, efectivamente no es necesario tomarla en cuenta. Sin embargo, bueno, sí han visto cómo están construidas, bueno, al menos esquemáticamente, cómo están construidas las presas, que en la parte inferior pues tiene más ancha la pared que en la parte superior, y pues se debe precisamente a esto último que abordaron, que justo al gradiente de presión que hay, se requiere mayor resistencia en la base que en la parte superior de una presa, ¿no? Entonces, en una alberca, digamos que es realmente poca la cantidad de agua como para que se vea afectada, pero en una presa sí es relevante esta información, ¿no? Bien, el equipo que sigue, por favor. Voy. Ahí ya se está viendo. Ya, Daniel. Ok. Bueno, el primer problema nos plantea que hay una lata con un volumen total de 1200 centímetros cúbicos y una masa de 130 gramos. Y nos pregunta que entonces cuántos gramos de plomo puede cargar antes de que comience a hundirse en agua.
Entonces, en este, bueno, también nos da la densidad del plomo, que es de 11.4 gramos sobre centímetro cúbico. Este problema lo resolvimos con el principio de Arquímedes, considerando que el peso combinado del plomo y de la lata que ahí tenemos, que sería MP, masa del plomo, más ml por la gravedad, sería igual al empuje, que es la densidad del agua, por el volumen desplazado del agua por la gravedad. Y aquí hay que hacer una aclaración, porque el volumen desplazado del agua lo tomamos como los 1200 centímetros cúbicos. O sea, como si la lata estuviera totalmente bajo el agua, pero esto no quiere decir que comenzara a hundirse. Simplemente que está como suspendida en el fluido, y cuando está suspendida es que está en equilibrio, y por eso mismo podemos igualar el empuje con el peso total el peso combinado de la lata y del plomo. Entonces, ya una vez dicho esto, podemos plantear la ecuación, sustituimos las expresiones, cancelamos la gravedad y nos quedaría que la masa del plomo sería igual a la densidad por el volumen desplazado menos la masa de la lata. Tomamos nuestra densidad como 1 gramo sobre centímetro cúbico, la densidad del agua, hacemos las operaciones necesarias y pues el resultado nos queda como 1070 gramos o 1.07 kilogramos. Muy bien. Muy buena esa aclaración respecto a la flotación y al que se hunda, ¿eh? Bien, el siguiente problema. Bueno, yo les vengo a explicar el siguiente problema. El problema nos plantea que los miembros de una tripulación quieren escapar de un submarino que está dañado, que se encuentra a 112 metros sobre debajo de la superficie. Y nos preguntan cuánta fuerza necesita aplicar a la escotilla, que tiene unas medidas de 1.22 metros por 0.59 metros, para abrirla. Bueno, para ello, pues nosotros nos tenemos que plantear de que el submarino pues se encuentra a 112 metros debajo de la superficie. Entonces, pues nosotros sabemos que tiene una presión en esa parte. Se podría decir que en esa línea, a 112 metros. Entonces, pues nosotros sabemos que la presión se define como fuerza entre área, pero también sabemos que la fuerza que se aplica sobre el área cuando se encuentra sumergida es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad a la que se encuentra. Entonces, si nosotros estudiamos lo que es la presión en la definición de fuerza es igual a presión por área, encontramos la última ecuación que se plantea. Y sustituyendo los valores, encontramos que la fuerza necesaria para poder abrir la escotilla es de 7.91 por 10 a la 5 newtons. Ok. ¿Qué significaría una fuerza? O sea, para que entendamos, en esa parte siempre hay que ver cuál es la realidad. O sea, ok, es esa fuerza. Pero en términos que nosotros entendamos, ¿qué significa una fuerza de esa magnitud? No es necesario que lo contesten, sino es más bien como para que reflexionen. O sea, es como cuando cuando calculamos velocidades, que para entender una velocidad, al menos a mí lo que me funciona es convertirlo a kilómetros por hora para entender más o menos qué tan rápido se está moviendo un objeto. Al menos cuando hablamos de velocidades de personas o de vehículos o demás. Y de la misma manera, ¿qué pasa cuando estamos pensando o cuando estamos considerando, cuando estamos considerando una fuerza? ¿Qué significa una fuerza de relativa a 10 a 10 a las 5 newtons? ¿Con qué lo podríamos comparar? No sé, imaginarnos una masa, algo así, como decir tantas toneladas o... Exacto, ¿no? O sea,
pero estamos hablando de, o sea, digamos que 1 tonelada es algo que visualizamos un vehículo, tiene una masa de entre 1 y 2 toneladas. Ahora, ¿cuál sería la masa? O sea, estamos hablando de 5 órdenes de magnitud de diferencia, ¿no? Entonces, nada más es como para visualizar, ya es una cantidad muy grande de fuerza lo que se tiene que emplear para poder levantar, para poder abrir la escotilla a esa profundidad, ¿no? Entonces, nada más es un comentario que se me hace pertinente hacer como para que entendamos la magnitud del problema. Bien, gracias, chicos. Igual, ¿cuál se les complicó? ¿Cuál se les facilitó más? Pues los problemas no estaban tan difíciles, solo por ejemplo con el último teníamos una duda de si ocupar la densidad de agua de mar o densidad del agua que ya conocemos, pero pues al final decidimos ocupar la de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué tanto porcentualmente cambiaría? O sea, Ahora sí, como ya no hicimos el cálculo con agua de mar, no sabría. bueno, nada más, digo, es un cálculo que se puede hacer más o menos rápido, calcular, porcentualmente, o sea, tenemos la densidad del agua de mar que es de 1.23 por 10 a la 1.23 gramos por centímetro cúbico, o la del agua, entonces estamos hablando de un porcentaje de un 23% de diferencia, ¿no? Pero estaríamos dentro de órdenes de magnitud similares. Bien, equipo que sigue, por favor. Sí, un momento. Gracias. ¿Se escucha bien ahí o hay mucho ruido de fondo? Hay algo de ruido de fondo, pero podemos aguantar. Bien, esto ya era privado, esto no era parte de lo que tenían que ponerme a la hora de exponer. Eso ya era, cada quien tenía que poner eso, pero bueno, gracias por compartirlo. Adelante. Ok, bueno, tenemos un bloque de madera que está sumergido, bueno, que 0.646 de su volumen está sumergido. El mismo bloque en aceite se sumerge un 0.918. Como primer inciso vamos a encontrar la densidad del bloque de madera. Bueno, primero por el principio de Arquímedes ya vimos que cuando un cuerpo queda parcial o totalmente sumergido en fluido, sufre un empuje de arriba hacia abajo. Esto es la fuerza de flotación y es igual al peso del fluido que desaloja. En este caso, Ok, bueno. Entonces tenemos que esta fuerza es el peso del agua desplazada. También tenemos que, como está en equilibrio el sistema, este peso tiene que también ser igual al peso de la caja o del bloque. Entonces llegamos a que la masa del bloque por la gravedad es igual a la masa del agua desplazada por la gravedad. Podemos quitar la gravedad de ambos lados y usamos el hecho de que la masa es la densidad por el volumen. Entonces vamos a tener que el peso, la densidad del bloque por volumen del bloque es igual a la densidad del agua por el volumen del agua desplazada. Ahí hay un error, pero en vez de densidad es volumen. Despejamos la densidad del bloque
y llegamos a la ecuación 1, donde arriba en el numerador también en lugar de agua desplazada es el volumen del agua desplazada. Como sabíamos que 0.646 del volumen está sumergido, esa es la razón entre el volumen del agua desplazada sobre el volumen del bloque. Entonces llegamos a la ecuación 2 y sustituimos la densidad del agua. Aquí usamos 1 kilogramos, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros al cubo, y nos queda entonces que la densidad del bloque es 646 kilogramos sobre metro al cubo. Haciendo un análisis prácticamente igual, solo que en vez de considerar la densidad del agua, ahora vamos a considerar la densidad del aceite, y en vez de considerar los 0.646 de agua sumergida, ahora vamos a considerar 0.918 para el caso del aceite. Entonces, usamos la densidad del bloque de madera que acabamos de hallar y llegamos a que la densidad del aceite es 703.7. Muy bien. Gracias. El siguiente problema. En este problema nos pide calcular, estimar la densidad del vino rojo que Pascal usó en su barómetro de 14 metros de largo, asumiendo que el vino llenó por completo el tubo. Aquí tenemos nuestra expresión en la que P sub 0 es la presión atmosférica a nivel del mar. Y tenemos que si en el tubo estaba en equilibrio con la presión atmosférica, pues esta ecuación nos dice que la presión atmosférica es igual a la densidad del vino por la gravedad por la altura. Simplemente despejamos la densidad del vino. Nos queda que va a ser igual a la presión atmosférica sobre la gravedad por la altura. Sustituimos los valores. La presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascales sobre 9.81 metros sobre segundo por 14 metros. Y nos queda que la densidad del vino es de 736 kilogramos sobre metro cúbico. Imagínense un barómetro de agua. Así calculándolo mentalmente, ¿qué altura tendría un barómetro de agua? O sea, si están teniendo que un barómetro de vino es de 14 metros, con una densidad de 736 kilogramos por metro cúbico, un barómetro de mercurio es de 760 milímetros de mercurio, la altura de la columna. Un barómetro de agua, ¿de cuánto sería aproximadamente la altura de la columna? ¿Alguien del grupo tiene una idea de más o menos cuánto sería la altura de un barómetro de agua? O sea, si se tiene una altura de, eso se tiene que igualar con la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, que es de aproximadamente 1 por 10 a la 5 pascales, debe de ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Entonces, de ahí se despeja la altura del agua y vas a tener 1 por 10 a la 5 entre 1000 entre 9.81, entonces lo pueden aproximar a 10,000 y les va a dar una altura de aproximadamente 10 metros, que tendría un barómetro de agua. Pero ¿por qué utilizaban vino y no utilizaban agua en ese entonces? Bueno, chicos, ¿cuál se les hizo más complicado de comprender de estos dos problemas? El primero es bastante más complicado porque hay que hacer más cálculos, y el segundo ya es bastante más directo. El segundo es muy directo, ¿no? Bien, gracias, Johan, gracias, Julio.
El siguiente, el último equipo, por favor. Sí, pero ahorita que quiten su... Gracias, Abdiel. ¿Ya se ve? Sí. Nos tocaron también nosotros dos problemas. El problema 1 dice, el dirigible Goodyear Columbia navega lentamente a baja altura, lleno como de costumbre con gas de helio. Su carga útil máxima, incluida la tripulación y la carga, es de 1.280 kilogramos. ¿Cuánta carga útil más podrá transportar el Columbia si reemplazamos el helio con hidrógeno, y por qué no deberíamos de hacerlo? Tenemos aquí el volumen del dirigible, que es de 5.000 metros cúbicos, la densidad del helio, que es de 0.160 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del hidrógeno es de 0.0810 kilogramos sobre metro cúbico. Sabiendo que el empuje es el mismo en ambos casos, entonces la diferencia entre sus masas nos permitirá encontrar lo que queremos. Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, entonces aquí en este caso simplemente vamos a despejar la masa, y tenemos que masa va a ser igual a densidad por el volumen. Y esto lo hacemos para ambos casos, para el caso del hidrógeno y del helio. Entonces el cambio de la masa va a ser igual a la masa del helio menos la masa del hidrógeno. Y como tenemos esta igualdad, pues podemos hacer lo siguiente, que es el cambio de la masa. Entonces va a ser igual al volumen por la densidad del helio menos la densidad del hidrógeno. Y aquí tenemos la resolución, que ya simplemente pues resolviendo nos da que si el dirigible se llena de hidrógeno, pues podría soportar 395 kilogramos más que uno lleno de helio. Si bien esto puede sonar eficiente, no es aconsejable debido a que el hidrógeno es un material muy inflamable. Y como antecedente histórico tenemos lo que sucedió con el LZ-129 de Hindenburg, que era un dirigible alemán que se destruyó a causa de un incendio cuando aterrizaba. Esto sucedió en Nueva York el 6 de mayo de 1937, pues fue debido a que estaba lleno de hidrógeno. Bien. Ahorita continuamos. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se oye bien. Perfecto. Pues bueno, para el problema 2 nos dice que tenemos que la presión de Venus es de 90 atmósferas. El ejercicio nos pregunta que qué longitud deberá tener un barómetro de mercurio para poder medir esta presión, suponiendo que el mercurio se mantiene a 0 grados centígrados. De igual forma que el problema anterior, pues colocamos los datos ahí. Tenemos que, pues, son 90 atmósferas. Lo que hicimos nosotros fue hacer una sustitución a pascales. Entonces hicimos ahí esa sustitución y tenemos que son 9.1 por 10 a la 6 pascales. De los otros datos tenemos que la gravedad de Venus es de 8.87 metros sobre segundo al cuadrado. Y la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Para resolverlo usamos la ecuación que es la de la presión hidrostática, con la cual podemos, si nos damos cuenta, pues podemos despejar H, que vendría siendo nuestra altura, o en este caso la longitud de nuestro barómetro. Pues ya ahí despejamos los datos dentro de la ecuación. Entonces nos queda que la altura sería igual a 9.1 por 10 a la 6 pascales sobre 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 8.87 metros sobre segundo cuadrado, teniendo como resultado 75.43 metros, que sería la longitud de nuestro barómetro. Imagínense ahora el de agua. O sea, 750 metros más o menos. Un poco, bastante más. Pero más bien 1 kilómetro, ¿no? Bien, la misma pregunta que les he estado haciendo a todos. ¿Cuál se les complicó más? Pues realmente creo que los dos estaban
bastante sencillos. Sí, no, solamente eso. No fueron tan complicados. Muy bien. Bueno, chicos, pues eso sería todo. Nada más déjenme, bueno, ya. No voy a pasar lista, esta queda registrada de todas maneras en el Teams. Entonces, habíamos quedado que que esta semana vamos a ver ya lo que es dinámica de fluidos. Entonces, esta parte de hidrostática es fundamental para poder empezar a ver lo que es la dinámica de fluidos. Y bueno, eso ya se los había comentado cuando les planteé algunos de los medidores de presión en la clase pasada. No sé si haya alguna duda hasta este momento. Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos el miércoles. Miércoles y viernes les voy a dar clase. Y luego la próxima semana va a ser un poquito compleja para el curso, porque va a ser semana de reacreditación de la facultad y entonces vamos a, justo las citas son en el horario de la clase. Entonces, bueno, ya veremos cómo resolver con respecto al avance del curso, pero vamos a buen ritmo todavía, la parte de fluidos, esta semana yo creo que la acabamos, o entre esta semana y los ratitos que se pueda de la próxima, lo correspondiente a dinámica de fluidos. Pues eso sería todo por hoy. Habíamos quedado que hoy exponían y esto es lo que íbamos a hacer. Ya nada más quedo atento en caso de que tengan alguna duda o algún comentario que les gustaría hacer. Voy a revisar con cuidado los problemas que me hayan subido. Quienes no los hayan subido, por favor, súbanlos. Recuerden que la entrega de tareas es importante. Y por último, ya vayan pensando, les había comentado respecto a lo de un proyecto final, vayan pensando en algún tema que les llame la atención, en general de física, no tiene que ser necesariamente un tema del temario, sino algo que les llame la atención. Por eso les hacía al principio la pregunta de cuáles son sus intereses dentro de la física, como para que se plantee buscar algún artículo relacionado. Déjenme ser claro. La idea sería que busquen algún artículo relacionado con un tema de su interés, pero que sí esté vinculado con calor, ondas o fluidos. Y de proyecto final va a ser que el artículo que busquen lo hagan en forma ya sea de video o de infografía. O a lo mejor un texto de divulgación. Una de esas tres cosas, eso ya lo decidirán. Va a poder ser en equipo o de manera individual. Equipo, ahí sí ustedes van a hacer los equipos. Hasta de 3 personas, ¿no? Entonces vayan pensándola. De todas maneras, el miércoles les pongo ya en las diapositivas bien cuáles van a ser las características del proyecto final para que vayan haciendo sus búsquedas. Tiene que ser artículo pues publicado en alguna revista indexada. Si necesitan que se les apoye para descargar el artículo, que ya encontraron algún artículo en algún abstract que les llame la atención y necesitan apoyo para que se les descargue el artículo, pues por favor me dicen, me dan el DOI y yo con el DOI les puedo apoyar para descargarlo. De todas maneras, el miércoles les voy a repetir esta cuestión de la descarga del del proyecto final. ¿Alguna duda o comentario al respecto, chicos?
Bien, si no hay dudas ni comentarios, nos vemos el miércoles y que tengan buena semana, chicos. Gracias, igualmente. Gracias igualmente. Gracias, igualmente, profe. Hasta luego.